Bueno, muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Santiago, por estar acá como facilitadores para poder coordinar esta actividad junto a nosotros. La verdad nos pone, como todas las actividades, como todos los años, ¿no?, que nos reúne las jornadas de docencia e investigación, siempre a nosotros la verdad nos parece una jornada muy propicia, ¿no?, para ver, para analizar y para poner en debates diversos temas que nos van surgiendo. En nuestro caso, desde la cátedra, ¿no?, de Organización y Administración Sindical, Organización y Administración Sindical, la cátedra del profesor Alberto José Robles. En principio, bueno, agradecer la presencia de los que están en la sala, y vamos a tocar un tema que a nosotros realmente nos considera muy importante en este sentido, y que no se ha tocado, y que a nuestro criterio debe formar parte de las materias obligatorias de la carrera de Relaciones del Trabajo, que es la importancia de estudiar el sindicalismo internacional. Mi nombre es Miguel Ángel Díaz, soy licenciado en la carrera de Relaciones del Trabajo, trabajo en una empresa de telecomunicaciones y soy delegado de personal y paritario del Sindicato Argentino de Televisión. Le voy a pasar la palabra para abrir esta charla, esta actividad, al titular de cátedra, Alberto José Robles, Pepe Robles, que él es abogado y bueno, va a empezar a abrir la charla. Pepe. El micrófono, Pepe. Decía que gracias, Miguel, muchas gracias, Manuela también y Santiago, por poner el lomo en estas actividades que son importantes, hacen a nuestra carrera y hacen a mejorar nuestra carrera. No, como decía Miguel, como anticipaba Miguel recién, acá veo algunas personas conocidas que han sido, que han cursado la carrera: Claudia, Noelia, hola Mauro, así que los saludo también, colegas de nuestra carrera. No, como decía Miguel, a nosotros en la cátedra que yo dirijo y que comparto con Miguel Ángel y con Susana, Susana Weber, que no puede venir hoy porque está atrapada en su trabajo, es la cátedra de sindicalismo, estudio de la organización sindical y la administración sindical, que es una materia de una especialidad optativa. Y a nosotros siempre nos preocupó, no solo en nuestra carrera, también en otras carreras, también en otras universidades, la insuficiencia del conocimiento del sindicalismo en el estudio de las carreras de relaciones laborales o recursos humanos. Y lo que hemos visto en la práctica es que cuando los licenciados y las licenciadas de recursos humanos y de relaciones laborales salen a trabajar y empiezan a trabajar en el campo de las relaciones laborales, tienen insuficiencia de conocimientos en materia sindical. Este es un problema grave. En la Universidad de San Andrés se creó un seminario de posgrado especialmente dedicado por la insuficiencia de conocimientos, pedidos por las empresas, porque los licenciados y las licenciadas en relaciones laborales no manejan bien el tema sindical. En un país donde la presencia del sindicalismo en las relaciones laborales es importante, es un país, es una presencia importante. Entonces, a nosotros nos preocupa especialmente esa ausencia, esa falta de conocimientos de una cuestión tan importante como son el sindicalismo. Así que el año pasado habíamos propuesto incluir en la carrera como materia obligatoria la carrera del estudio del sindicalismo, no de la historia del movimiento obrero. Es una parte importante, pero no la parte histórica, ni la parte legal. No, la parte sociológica, la parte de relaciones laborales, la que te sirve día a día. Eso no quiere decir que no haya que tener conocimiento de historia del movimiento obrero, por supuesto, está bien. Pero mucho más hay que tener conocimiento de cómo funciona un sindicato, cómo actúa un sindicato, cuáles son las culturas sindicales, los modelos sindicales, la parte económico-social.
es lo que falta y es lo que están pidiendo en la carrera. Entonces, ahora estamos viniendo, continuando el ataque en la misma dirección. Y lo que pedimos es, nos falta la parte internacional. En nuestra carrera no se estudia las relaciones laborales internacionales, incluido el sindicalismo internacional. Pero no solo el sindicalismo internacional, cómo se manejan. Esto no es un tema nuevo, es un tema viejo, porque piensen en nuestro país y lo que significó para nuestro país las migraciones internacionales, por ejemplo, en materia de relaciones laborales, en materia de mercado de trabajo. Fue muy importante. O piensen en la OIT. La OIT viene desde hace más de un siglo que está la OIT, y quiere decir que las relaciones laborales internacionales no es una cuestión de hoy, es una cuestión que ya tiene más de un siglo. Pero además, después de la globalización, o a partir de la globalización, con la interconexión económica y con la interconexión de comunicaciones que hay en el mundo, el mercado del trabajo global y las relaciones laborales internacionales se han ampliado muchísimo. No solo las migraciones, no solo la OIT. Hoy hay que estudiar empresas multinacionales y cómo las empresas multinacionales manejan a su personal internacionalmente. Hay que estudiar los sindicatos mundiales. Hay varios, hay casi 10 sindicatos mundiales de distintas ramas. Hay que estudiar las centrales sindicales. Hay que estudiar las negociaciones colectivas entre los sindicatos globales y las empresas multinacionales. Hay que estudiar hoy el movimiento obrero y también el movimiento empresario asesoran, son obligatoriamente tienen que ser consultados por el G20, por el Mercosur, por la OEA, por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, por la Unión Europea. Ya hay comités de empresas mundiales, es decir, hay una enorme cantidad de cuestiones que afectan directamente a nuestra carrera, en lo macro y en lo micro. Hay un aspecto macro de esto, la OEA, la OIT es macro, pero hay un aspecto micro que tiene que ver con quienes trabajan con empresas multinacionales o quienes trabajan con sindicatos globales. Esto es micro, esto tiene que ver con negociación colectiva internacional o tiene que ver con migraciones, es micro, por ahí le pasa a la empresa en la que vos estás trabajando o al sindicato en el que vos estás trabajando. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación. Entonces habíamos diseñado esta materia para que esté obligatoria, relaciones laborales internacionales, con este contenido macro que yo les decía, la OIT, el G20, la OEA, la Organización Mundial de Comercio, el Mercosur, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen que consultar una vez al año con los sindicatos. Tienen que ser 2 reuniones, una reunión política con los dirigentes sindicales y una reunión técnica con los técnicos sindicales todos los años, o sea, se llaman reuniones de primavera. Entonces, incluir estos temas macro y también incluir temas micro, cómo se organizan los sindicatos globales, cómo se organizan las centrales globales, cómo son sus manifestaciones locales, cómo son los acuerdos marco internacionales, las directrices de la OCDE, que es una norma para empresas, los principios Ruggie, que son una norma de las empresas multinacionales para tener mejores relaciones laborales, etcétera. Y las migraciones. Y el tema de migraciones desde el punto de vista siempre de las relaciones laborales y los recursos humanos. Para finalizar, para terminar esta presentación mía, acá tiene mucho que ver la globalización. Esto viene a primer plano y tiene que ser materia obligatoria debido a que vivimos un proceso de globalización desde los años 90. Es cierto que actualmente estamos viviendo un proceso de desglobalización. Esto también es cierto, esto también hay que tenerlo en cuenta y por supuesto esto también pesa en el programa de nuestra carrera. Pero la desglobalización que se está viviendo hoy es una desglobalización que no vuelve a los años 50, sino que regionaliza, re-regionaliza el mundo. Esto es exactamente lo que está pasando hoy. Se está reacomodando el mundo para que
se fortalezcan ciertas regiones, se fortalezcan ciertos bloques y se reformulen las cadenas de valor, de tal manera que ya no haya más cadenas de valor globales, sin importar en qué país se produce tal cosa, sino que haya cadenas de valor regionales que tengan en cuenta cuestiones de seguridad, que tengan en cuenta cuestiones estratégicas. Esto es lo que está pasando hoy. Esto no anula las relaciones internacionales laborales, no las anula para nada. En todo caso, las reformula desde un punto de vista de regionalización e incluso de Guerra Fría, como está pasando hoy, que está habiendo una confrontación realmente dura, casi armada, entre los países China y Rusia principalmente, contra Estados Unidos y Europa principalmente. Así que sí, la globalización está cambiando, pero no quiere decir que no haya procesos fuertísimos de relaciones internacionales laborales. Así que, en síntesis, lo que nosotros proponemos es aumentar el contenido sindical, estudiar más sindicalismo en la carrera. No para sindicalizar la carrera, sino para tener mayores herramientas en nuestra profesión. Segundo, incluir en esa dirección de tener más estudio de los contenidos sindicales, incluir las relaciones laborales internacionales, porque hoy el mundo está internacionalizado y las carreras están internacionalizadas también, y por lo tanto, hoy por hoy no puede ser que nuestro programa no tenga el estudio sistemático de las relaciones laborales internacionales. Esta es básicamente nuestra propuesta. Es lo mismo que propusimos el año pasado, solo que ahora vamos a la parte internacional. Así que, Miguel, tu punto de vista en y después, si quieren, damos unas vueltitas y hablamos un poco colectivamente sobre estos temas. Adelante, Miguelito. Muy bien. Gracias, Pepe. Agregar simplemente, más que nada, un ejemplo de cómo estamos parados y por qué nosotros entendemos, ¿no?, que es necesario que haya dentro de lo que es la currícula obligatoria en principio, materias que versen sobre sindicalismo, ¿no? Y en este caso en particular, que hablen sobre, o estudien, o analicen sobre sindicalismo internacional. Estuve dando una pequeña charla hace un par de semanas atrás sobre el rol del delegado, ¿no?, en las organizaciones, dentro de las organizaciones sindicales y en las empresas, y hablando un poco de qué son los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, cómo están agrupados, sindicatos de primer grado, segundo grado, ¿no? Sindicatos de base, o sea, las federaciones, las confederaciones. Y cuando uno preguntaba más allá, ¿no?, más allá de la confederación, hablaban de la Federación de Sindicatos de Comercio, hablaban no sé, del sindicato de los ferroviarios, después hablaban de la CTA, de la Confederación General de Trabajo, pero cuando uno indagaba y iba más para arriba, ¿no?, uno empezaban las dudas, tanto de los chicos y las chicas que estaban en esa actividad, y algunos dirigentes de gremiales también, ¿no? Como que se terminaba, ¿no? Más allá que tenían una noción de que más allá de lo que es la Confederación General del Trabajo en la Argentina, tenían noción de que en otros países había sindicatos, que en las relaciones del trabajo en los demás países había sindicatos que estaban ahí, que formaban parte, ¿no?, como actor también, en mayor o menor grado, en esa función, pero no, es como que llegaban hasta ahí, ¿no? Cuando hablábamos un poco, cuando empezamos a hablar un poco de los sindicatos internacionales, se notaba un poco que el tema por ahí se conocía, pero muy, muy, muy por arriba, no se conocía en profundidad, no se sabía bien la función de esos sindicatos, los Global Union, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cuando hablamos con Pepe, ¿no?, de a ver, ¿qué es lo que podemos, de qué podemos hablar, qué podemos poner en debate, ¿no?, qué podemos poner en la mesa
en las jornadas de investigación, y bueno, se nos ocurrió esto, ¿no? Como el año pasado habíamos puesto sobre la mesa la necesidad, ¿no? Haciendo un estudio comparativo con las universidades del conurbano, cómo estábamos parados nosotros como carrera en función a las materias que versan sobre el sindicalismo. Nosotros entendíamos que debía haber más, ¿sí? Entendíamos que en nuestra carrera, si bien había materias que hablan sobre historia, el movimiento obrero, derecho, obviamente, colectivo, derecho individual, derecho a la seguridad social, derecho administrativo, unas materias optativas que hablan del sindicalismo y de las obras sociales, entendíamos que había una falencia en lo que es la currícula obligatoria. La diferencia ahora que no hay, ¿sí? Si bien había una deficiencia en la currícula de pocas materias que hablen sobre sindicalismo en las materias obligatorias de la carrera, ahora no hay directamente. Dentro de lo que es las materias obligatorias, no hay una que hable específicamente de sindicalismo internacional. En las optativas hay, de vez en cuando aparece alguna materia que habla de relaciones, ¿sí? De relaciones del trabajo internacional, que es una cosa distinta, y también el estudio de relaciones comparadas, ¿sí? De sindicalismo de países del Mercosur, por un lado, y algunos países de Europa por otro lado, pero no hay algo específico que hable sobre el sindicalismo internacional. Estuve también haciendo una comparativa con las principales universidades nacionales del conurbano, Loma de Zamora, La Matanza, Moreno, Hurlingham, y tampoco hay, ¿no? Paradójicamente no hay tampoco materias dentro de su currícula obligatoria que verse sobre sindicalismo internacional. Por supuesto, hay de historia del movimiento obrero, todas las materias que tengan que ver con derecho, hay de relaciones del trabajo internacional, organismos internacionales del trabajo, derecho, ¿sí? Derecho internacional del trabajo. Esas materias sí están, ¿sí? Dentro de lo que repartidas en la currícula obligatoria y repartidas en la currícula optativa. Entonces, con esto de alguna manera haciendo este sesgo, ¿no? Dentro de algunas solamente universidades del conurbano, nos dio un cierto panorama de observar de que no solamente en nuestra universidad, nuestra facultad se veía esa carencia, ¿no? de una materia que estudie este sindicalismo internacional, sino también en estas universidades que acabo de nombrar, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante? Ya Pepe creo que ya lo habló y hizo una buena síntesis. ¿Por qué es importante, ¿no? Estudiar, analizar, poner en debate lo que es el sindicalismo internacional? Porque de alguna manera, a ver, ¿de qué forma podemos articular, ¿no? O entendemos de qué forma se puede articular el movimiento sindical, ¿no? No solamente lo que nosotros aprendimos aquí a nivel nacional o dentro de la frontera del país, sino a nivel regional y a nivel mundial. Poder ver las implicancias, ¿no? De que eso determina el poder, ¿sí? El poder que detentan esos sindicatos, que en algunos países es muy poderoso, y también el poder que detentan, ¿no? Y qué poder tienen los sindicatos, los Global Union internacionales de cara a los países que representan, ¿no? ¿Cómo son las formas de organización, ¿no? Eso es algo importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Si hay caminos, ¿no? Estudiar, ¿no? Ver, escudriñar si hay caminos que conduzcan, ¿no? a una unidad regional, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuáles serían, no? Sería lindo estudiar, ver, debatir y que los
y que los alumnos puedan saber y puedan, o futuros colegas puedan saber y puedan entender, ¿no? Y puedan discernir y puedan analizar esa problemática, o si hay algún nivel de conflicto, ¿no? En la región o en esos países, ¿no? Cómo es, o también cómo son los sindicatos en los regímenes democráticos, no democráticos, ¿no? Uno entiende y quizás estudia el sindicalismo argentino dentro de lo que es este sistema, ¿no? Un sistema democrático, pero no sabemos tampoco cómo es el sindicalismo en China, ¿no? Por ejemplo, o cómo es el sindicalismo en otros países en donde quizás no esté tan arraigada, ¿sí? Esta institución sindical, ¿no? Si se puede hacer acciones en conjunto, ¿no? Podemos hacer acciones en conjunto, no podemos hacer, ¿cómo podemos desarrollarlo? ¿De qué forma está parado el sindicalismo internacional? Como dijo Pepe, en este proceso de desglobalización, ¿no? Y que se fue acentuando a través de lo que pasó en el tema de la pandemia y todo, bueno, lo que todos sabemos, lo que pasó no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Y principalmente el lugar que ocupa, ¿sí? El lugar que ocupa dentro de las economías mundiales. Eso también, eso es insolayable, es lo que dijo Pepe, ¿no? Hablar un poco del FMI, hablar un poco también del OIT, más de esos organismos, ¿no? Rectores que están dentro de este concierto mundial, ¿no? Algo muy importante, y bueno, después aprovecho y le paso el chivo, vamos a hablar en la próxima mesa con otros compañeros sobre las tecnologías, ¿no? El avance de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, qué impactos tienen en el sindicalismo internacional, cómo se fueron dando, cómo fue ese ayornamiento, si es que hay, ¿no? Bueno, todos estos temas, ¿no? Que yo de alguna manera fue una ensalada de temas que los puse sobre la mesa, creo que bien se daría y se podía dar o explayar dentro de materias, ¿no? Que hablen o que versen o que estudien sobre el sindicalismo internacional. Entendemos que es muy importante, es muy importante. Vuelvo a repetir, es tan importante como las materias de derecho, es tan importante como las materias que hablen sobre historia, es tan importante como materias que hablen sobre la sociología del trabajo, psicología, y dentro de un ámbito multidisciplinario, ¿no? Una carrera multidisciplinaria que es la carrera de Relaciones del Trabajo, creo que es una deuda pendiente que creo que bien daría de poder de a poco, de ir solucionándolo de a poco, ¿no? Así que bueno, quería dejar esas palabras, esa reflexión sobre lo que nosotros, yo específicamente como docente, y creo que esto lo compartimos con el resto de la cátedra, entendemos por qué tiene que haber no solo una materia, mientras más materias y más estudios se puedan hacer sobre el sindicalismo internacional, creo que sería bárbaro, sería genial. Así que bueno, dejo acá, y bueno, y tanto Pepe, no sé si quiere agregar algo más, bueno, quedamos a disposición por si quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda que le hayan quedado después de lo que hemos dicho, ¿sí? Nada más que, bueno, aprovechar y agradecer la presencia. Bueno, como dijo Pepe, hay personas muy conocidas, exalumnos que estuvieron en esta cátedra y conocidos del sindicalismo, así que, que obviamente son muy bienvenidos, y desde ya agradecemos la presencia. No, gracias, Miguel. No, nada más que decir. Me parece importante abrir un poco el intercambio de ideas, si es que les parece. No es obligatorio, por supuesto, pero bueno, es de esta idea de mejorar un poco nuestro programa, actualizarlo. Ustedes saben que nuestro programa de estudio es del año 85, ¿no? Hay que actualizarlo. Dicen que estas cosas hay que actualizarlas cada 2, 3 años. Imagínense, si ya estamos un siglo después. Así que bueno, eso me parece que nos incumbe a todos, y que si quieren, está la mesa abierta, simplemente... Paso a paso, como diría Merlo. Acá la que maneja el control de todo es Manuela y Santiago, que ustedes los ven ahí
arriba a Manuela sonriendo, como diciendo el micrófono es mío. Y Santiago también diciendo, yo puedo sacar a cualquiera acá. Así que No, bueno. decirle a algunos si se quiere desmutear no hay problema, o si tienen vergüenza lo pueden escribir la pregunta o el comentario por el chat. Ahí pidió la palabra Carolina. Perfecto. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Sí, encantada. Bueno, yo soy egresada de la carrera, soy graduada, egresada ya hace muchísimos años, más de 20. Y bueno, primero felicitarles por las exposiciones y hacerles, bueno, entre un comentario y una consulta, ¿no? Yo durante muchísimos años trabajé en el área de embajadas. Entonces, siendo personal local de embajadas extranjeras, y siempre surge la problemática justamente de la poca defensa del derecho laboral, porque al haber soberanía sobre cada país, es muy difícil que se cumplan las normas y los derechos de los trabajadores de nivel local. Si bien se intervenía de manera digamos, de consejo o de sugerencia a cada una de las embajadas, nunca se logró que haya específicamente un sindicato de personal de embajada. Quería dejar esta reflexión, dado lo que escucho, y me parece fantástico las ideas que expresaron y comparto al 100%. Claro, Gracias. interesantísimo. Claro, y claro, para el personal de embajada debe ser lo peor de lo peor, porque no hay soberanía siquiera. Pero también pasa, yo lo he escuchado, Carolina, con personal de organizaciones internacionales, por ejemplo, los sindicatos globales. yo pertenecí a algún sindicato global en algún momento como empleado, y estaba la idea de crear el sindicato de empleados de sindicatos globales. ¿Por qué? Y porque pasaba algo parecido, te manejaban de acuerdo a lo que a ellos les parecía, de acuerdo a las leyes de nunca sabes bien qué país. Claro, ahí hay un tema internacional, tal cual, interesantísimo. ¿Colegas? ¿Quieren seguir dando vuelta? Pide la palabra, ya pidió la palabra Carolina. No. ¿Querés contestar, no. Carolina? Abran el micrófono directamente, ¿eh? Bueno. No, me dio mucha gracia. Sindicato de sindicatos, sí, una locura. Pero sí. En Suecia hay un sindicato de trabajadores de sindicatos y tienen el convenio colectivo de trabajadores de sindicatos que firma, por un lado, el sindicato de trabajadores de sindicatos y por el otro lado lo que sería la CGT nuestra de acá. Claro, increíble. Claro. Increíble. Lo que yo pensaba al respecto de las embajadas es esto que ustedes exponían, ¿no? El desconocer también qué tipo de sindicalismo existe en cada país, porque ni siquiera eso, ¿no? E incluso las embajadas mismas, ahora bueno, con los años ha ido cambiando un poco, pero muchos funcionarios desconocían plenamente los derechos laborales argentinos, entonces también para ellos era difícil, ¿no? Es para un lado y para el otro, por eso creo que ahí siempre sentí que hay como una laguna o una especie de laguna de los tierra derechos. De nadie, más que laguna, ¿no? Tierra de nadie, sí. Finalmente muchas embajadas empezaron a poner en blanco a los empleados con la ley argentina, eso lo empezaron a hacer en los últimos años, después de muchos juicios que podrían haber sido perdidos porque la soberanía pero ningún país va a dejar de tener relaciones con otro por un empleado. Pero creo que conocer los sindicatos también de otros países también ayudaría al empleado, al que está empleado en estos organismos, ¿no? Sí, interesantísimo. Sí, muchas gracias. Por favor. Bueno, colegas, ¿estamos? No hay más comentarios, preguntas, consultas, ni nada. Les agradecemos a ambos por esta exposición y les agradecemos a todos los participantes y las participantes por estar aquí presentes. Les recordamos que está grabada, así que la van a poder ver de nuevo por YouTube, por el canal de la carrera. Y a los demás, a los participantes, la jornada sigue hasta las
19 horas, así que se pueden seguir sumando si quieren en los siguientes meses. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuela. Muchísimas gracias, Santiago. Un placer, Miguel, y un placer, colegas, haber compartido y haberlos visto así, en cuadraditos negros. Así que hasta pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias por compartir. La verdad que fue muy bueno, muy lindo. Así que bueno, nada, un abrazo a todos. Luego. Hasta luego. Chao, chao.